Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos, espero que se encuentren bien el día de hoy. Vamos a continuar con los circuitos RL. En este caso vamos a ver un ejercicio para lo que es la respuesta completa. Si ustedes recuerdan, mencionamos acerca de la respuesta completa en el capacitor. En el capacitor lo que necesitamos es el voltaje inicial y el voltaje permanente, o sea, el voltaje con el que se carga o se descarga y ya se queda así de manera al infinito, por decirlo de una manera. En el caso de las bobinas no cambia mucho, realmente es muy similar el proceso. Lo que nosotros requerimos aquí es la corriente de la bobina en su estado permanente, su corriente inicial y su constante de tiempo tau. Si ustedes recuerdan estos tres puntos que aquí les estoy poniendo en pantalla, son idénticos a los tres del capacitor, o sea, simplemente hacemos lo mismo, solo que en el capacitor calculamos el voltaje inicial, cuánto voltaje tiene cuando inició. En el caso de la bobina es la corriente y en el capacitor poníamos el voltaje en el tiempo infinito, en el valor infinito, y aquí es la corriente en el infinito. Acuérdense que la bobina almacena corriente, el capacitor almacena voltaje. Y el último paso es común para los dos, es calcular la constante de tiempo tau para saber qué tan rápido o tan lento es su carga y su descarga. Recuerden que en el ejercicio que hicimos con la simulación del capacitor, veíamos que si modificamos ese valor de tau, pues se cargaba más rápido o más lento, dependiendo de su valor que tenía. Entonces, en este caso vamos a calcular, y nos también en este circuito, que calculamos el voltaje B de t para un tiempo mayor que cero. Quiere decir que este tiempo es después de que ya se activó este interruptor. Ahora, ¿dónde está el voltaje B de t? Está en la bobina. Mucho cuidado, no me están pidiendo la corriente de la bobina, me están pidiendo el voltaje de la bobina posterior a que se haya abierto este interruptor. Entonces, bueno, primero que nada, debo recordar que la que voy a ocupar por aquí es una derivada. Ahorita lo vamos a hacer. Entonces, bueno, vamos a comenzar este circuito, vamos a empezar a ver su análisis. Pasemos a la siguiente. Aquí está mi circuito. Lo que voy a hacer, y como me decía a mí la que era mi expresión anterior, necesito saber con qué corriente está la bobina en estado inicial, cuánta corriente tiene. Antes de que yo venga a abrir el interruptor, lo que sucede es que aquí está el interruptor cerrado. Aquí lo coloqué como esta línea roja que me indicaría que el interruptor está cerrado. Si el interruptor está cerrado, entonces quiere decir, bueno, que aquí tengo la conexión, que todo el circuito está completo de esta manera, así como me quedaría. ¿Qué voy a hacer aquí? Tengo que calcular la corriente de la bobina, necesito saber cuánta corriente tiene. Para esto voy a ocupar nodos. ¿Por qué voy a ocupar nodos? Porque me conviene bastante, ya que al momento de checar el circuito me doy cuenta que este punto que estoy aquí señalando en rojo, ese punto es común para todos los elementos y puedo considerar que el punto o la parte de aquí abajo lo considero como mi nodo a tierra, mi nodo de referencia. Entonces me conviene bastante considerar este punto como es un solo punto de nodo, ustedes checan, y además cuando sepa B1 yo puedo calcular la corriente que pasa a través de esta resistencia que está en serie con la bobina. Entonces, si tengo la corriente de la resistencia, también tengo la corriente de la bobina porque están en serie. Entonces, me conviene bastante hacer este nodo porque a final de cuentas, de una manera muy rápida con este cálculo, calcularía la corriente de la bobina. Entonces, bueno, yo propuse corrientes. Dije que la corriente de I2 o la corriente de 2 amperes, perdón, le puse I1. La corriente que está en la resistencia de 12 ohms le puse I2, la de 20 le puse I3, la de 6 I4 y la de 5 o la que está en la resistencia de 5 y con la fuente le puse I5. Noten ustedes que yo mantuve la dirección. Quedamos siempre que las corrientes van de negativo a positivo en las fuentes de voltaje, entonces mantuve esta dirección, por eso la puse en esta dirección entrando al nodo. La fuente de corriente, bueno, pues me indica que va a entrar a este nodo, va a entrar a este punto. Si ustedes checan este cable, conecta todo esto. Y obviamente las demás las pongo a tierra porque quiere decir que se tendría que descargar. Entonces quiere decir que estas líneas de corriente tienen que ir hacia abajo. Es por lógica como lo estoy haciendo. Recuerden que si alguna me diera negativo, simplemente diría que va hacia arriba en lugar de hacia abajo. Pero eso es todo lo que me pasaría. ¿Cuál es mi ecuación del nodo? Aquí está. La suma de las que entra es igual a la suma de las que salen. ¿Quién está entrando a mi nodo? SB1, I1 e I5. Y quién está saliendo, I2, I3 e I4. Entonces ya tengo mi ecuación del nodo. Lo que voy a hacer ahora es reemplazarlo por una equivalencia en lo que es la ley de Ohm.
En todo caso, lo que es la corriente 1 no tengo que hacerlo porque ya sé cuánto vale, vale los 2 amperes. Y la corriente I5 sí lo tengo que hacer. Entonces, ¿qué pasa en la corriente I5? Como ya sabemos, la corriente I5, al tomar esa dirección, de este lado queda el positivo del voltaje y acá queda el negativo. ¿Sí? Quedamos que siempre la corriente entra por el positivo del voltaje en las resistencias. Entonces aquí será su positivo. Donde lo que estoy viendo yo que del lado derecho, de aquí donde tengo el positivo, lo que tengo conectado es la fuente de 20 volts. Entonces me queda más 20 menos el otro voltaje que sería B1. 20 menos B1 entre la resistencia para que sea la relación voltaje entre resistencia para que sea la corriente de 5 ohms. Y esto va a ser igual a la corriente I2. Aquí también no tengo tanto problema. La dirección de la corriente que propuse va hacia abajo. Entonces aquí tiene que estar el positivo y aquí el negativo. Y pues como ya sabemos sería entonces B1, que es este punto que estoy conectando. Todo esto es B1 porque es el mismo nodo. Es un cable alargado pero todo está conectado al mismo punto. Entonces sería B1 menos la referencia que es 0. Entonces me va a quedar únicamente B1 entre 12, que es esto. En el siguiente caso es exactamente lo mismo. Sería entonces B1 entre 20 y por consiguiente B1 entre 6. Noten que no estoy considerando la bobina. ¿Por qué? Porque técnicamente la bobina aquí está comportándose como un cable. Porque el interruptor duró conectado mucho tiempo y la bobina ya está cargada. Y si ya está cargada, su comportamiento actual es como un cable. Pues no la estoy tomando en cuenta para mis cálculos porque esta bobina en su estado permanente quiere decir que esto es un cable. Y solamente estoy tomando en cuenta lo que sería la resistencia de 6 ohms para hacer la equivalencia de la corriente 4 en esta ecuación. Esto se los dejo de tarea, ustedes lo pueden revisar, pero resolviendo B1 nos da igual a 12 volts. Vamos a decir, como dijimos, ¿de qué me sirve a mí este B1? Bueno, la idea está que este B1 es este punto, es este voltaje. Si yo checo, como vimos hace rato, la corriente que está aquí, la corriente I4, es B1 entre 6 ohms, que es esto que incluso dejamos aquí en esta ecuación, I4. Entonces, si yo divido esos 12 entre 6, me va a dar la corriente que tenemos en esta rama, aquí en este punto. Lo cual, como están en serie, la resistencia de 6 y la bobina, pues la corriente sería la misma. Entonces la corriente inicial, por eso le pongo el 0, la corriente inicial de la bobina va a ser los 12 volts entre la resistencia de 6 ohms y me da 2 amperes. Esto es la corriente, perdón, inicial de la bobina. Con esta corriente la bobina inicia cargada. Tiene 2 amperes antes de que yo vaya a mover el interruptor. Tiene 2 amperes. Ahora bien, ¿qué pasa después de que hago el movimiento? Vamos a revisarlo. Cuando yo voy y muevo el interruptor, ¿sí? Si ustedes checan, todo lo que está en el lado izquierdo del interruptor va a desaparecer. ¿Por qué? Porque se desconectó. Si ya lo desconecté, pues bueno, entonces ya no lo voy a tomar en cuenta, solo me queda a mí esta parte del circuito. ¿Qué sucede aquí? Como ya no está la fuente de corriente, resulta que la bobina se va a cargar a un nuevo valor de corriente que va a depender únicamente ya de esta fuente. Entonces tengo que ver cuánta corriente tiene almacenada debida a esta fuente. Es lo que tengo que hacer a continuación. ¿Qué voy a hacer? Bueno, este punto, como vimos, es el punto común para todas las conexiones aquí. Y aquí abajo, pues sería básicamente mi referencia a tierra, como ya lo mencionamos. Entonces, pues, ¿qué voy a hacer? Bueno, primero que nada me doy cuenta que todo esto, esta resistencia y ese capacitor, por esta resistencia y esta fuente, están conectados en serie, lo cual quiere decir que puedo aplicar una transformación de fuentes. ¿Para qué? Bueno, si ustedes checan, si hago la transformación de fuentes, me va a quedar resistencia en serie, perdón, en paralelo, con una fuente de corriente en paralelo, lo cual me permite a mí hacer un divisor de corriente para calcular la corriente de la bobina. Entonces lo que hago es la transformación y pues por ley de Ohm simplemente serían los 20 volts entre los 5 ohms igual a 4 amperes. Quiere decir entonces que aquí me queda la resistencia de 5, que es esta. Recuerden que esa no se toca, se mantiene el valor tal cual, 5 ohms. Y la fuente nueva de corriente de 4 amperes. Apunta hacia arriba porque apunta siempre en la dirección del polo positivo. Entonces iría hacia arriba. Con esto ya gané bastante. Si ustedes checan, todo me quedó en paralelo con la fuente.
¿Qué corriente me interesa? La que está aquí, en esta rama que estoy indicando. ¿Por qué? Porque justamente aquí es donde se encuentra la bobina, que es lo que quiero saber a qué valor de corriente se va a cargar, ¿sí? Después de que active el interruptor. Por lo tanto, lo que me doy cuenta es que la resistencia de 20 ohms y la de 5 están en paralelo, ¿sí? Ya que están conectadas sus extremos, entonces están en paralelo. Hago 5 paralelo con 20 y me queda 4 ohms. Entonces, estas dos, esta de 20 y esta de 5, las puedo reducir a una resistencia de 4 ohms sin afectar lo que está aquí. Y esto lo hago con el fin de poder aplicar un divisor de corriente ahora. Bien, pasemos entonces a la siguiente. ¿Qué es esto? Aquí yo ya reduje mi resistencia de 20 con la de 5, me queda la de 4 ohms, es esta que tenemos indicada, y lo que hago es un divisor de corriente. ¿Por qué? Porque pues, al final de cuentas tengo dos resistencias en paralelo con una fuente de corriente. La bobina no la sigo tomando en cuenta aquí para mis cálculos porque estoy suponiendo que ya pasó mucho tiempo desde que se activó el interruptor y la bobina tiene un comportamiento de un cable. Entonces, como tiene ese comportamiento de cable, técnicamente es como si no estuviera conectada. Entonces solamente sería estas dos resistencias conectadas en paralelo con lo que sería la fuente. ¿Qué me dice el divisor de corriente? La contraria, o sea, la que no te interesa, entre la suma de las dos por la fuente, que en este caso 4 amperes, y te va a dar la corriente de la bobina, que es 1.6 amperes. Esta corriente que obtuve es la corriente permanente, por eso le puse aquí el infinito. Supongamos que ya se activó el interruptor y ya pasó mucho tiempo, la bobina se cargó a esta corriente. Después de que se activó y se cargó a esto, ya no va a subir más, aquí se va a quedar, o bajar en este caso, ya no va a bajar más, aquí se va a quedar. Entonces la bobina aquí se va a quedar ya, digamos, al infinito, hasta que dure lo que quieran que dure, ¿sí? Ahí se va a quedar en ese valor siempre, es un valor constante o permanente, por eso decimos que es el valor permanente o el estado permanente de la bobina. Y lo representamos como un infinito, diciendo, como les dije otro día, la exageración de decir que ya se quedó así de aquí al infinito. Eh, Posteriormente, ya que tengo esto, lo que me interesa a mí saber es, bueno, mi constante de tiempo, mi tau. Recordemos que para tau lo que necesitamos hacer es sacar la resistencia de Thevenin. Es lo que debo de calcular. Desde mi circuito que veía anterior, me voy a regresar poquito a este. Yo ya vi que tengo aquí tres resistencias que están afectando lo que sería la carga de la bobina. O sea, estas tres resistencias influyen en que la bobina se cargue. Lo que me hace falta a mí saber es cuál es el valor de estas tres resistencias, cómo es su combinación, que es básicamente la resistencia de Thevenin. Pues vamos a hacerlo. Si ustedes notan aquí, me faltaba aquí la fuente de voltaje, la fuente de corriente, perdón, que hicimos de la transformación de esta anterior. Aquí estaría la fuente de 4 amperes, pero la apagué. Recordemos que para hacer Thevenin no va a cambiar, va a seguir la misma técnica. Lo que voy a hacer es apagar las fuentes independientes. En este caso la fuente de 4 amperes, que es una fuente de corriente, se abre y entonces me quedan únicamente estas tres resistencias, ¿sí? ¿Qué es esto? Entonces, como yo la abrí la fuente de corriente para calcular resistencia equivalente, pues me quedan así arregladas. Debo de calcular qué resistencia queda conectada con la bobina. Técnicamente es como si yo quitara la bobina y sacara Thevenin entre este punto, en el punto de aquí, y el punto de aquí abajo. Eso es técnicamente lo que tendría que hacer. Entonces, bueno, me doy cuenta que la de 5 y la de 20, como dijimos hace rato, están en paralelo. Hacemos el paralelo que ya lo hicimos, nos dio 4 ohms. Y esa quedaría conectada en serie con la de 6 y la bobina. Entonces, ¿cuánto va la resistencia de Thevenin? Pues sería la suma de estas dos, que serían 6 y 4, nos da 10 ohms. La resistencia de Thevenin es equivalente a 10 ohms. Esto sería lo que tendríamos. Y ya con esto puedo calcular tau. Tau es L entre R. Entonces, ¿cuánto me va a quedar? Pues sería el valor de la bobina, 0.5 henrios, entre la resistencia equivalente, que sería 10 ohms. Por lo tanto, esto me da 0.05 segundos. Chequense ustedes que estamos hablando de un valor muy pequeño de tiempo. Como les mencioné en el otro video, los capacitores son muy lentos para descargarse. Lentos, incluso si ustedes recuerdan en el ejercicio anterior, eran segundos, eran 6 segundos. En este caso estamos hablando de que son 0.05 segundos
para lo que es su carga o su descarga. Quiere decir que es muy rápida, y eso se debe a que la bobina, como ya se los he mencionado, no es más que un cable enrollado. No tiene nada como almacenar la carga. En cuanto quitamos la alimentación, se descarga inmediatamente. En cuanto la conectamos, se carga inmediatamente. Inmediatamente es un decir, realmente es un tiempo muy corto. Van a ser como 50 milisegundos, o inclusive en algunos casos, dependiendo del valor de la resistencia y de la bobina, podría ser que sean microsegundos. Puede ser muy rápida su carga o su descarga. Bien, hasta aquí lo que estamos haciendo es sacando la corriente de la bobina. ¿Por qué? Porque me están pidiendo su voltaje para un tiempo mayor que cero. Entonces, primero que nada, necesito saber cuál es el comportamiento de la bobina. Por eso vamos a sacar su respuesta completa, para tener todo lo que sería los valores que la bobina está manejando, y con eso poder calcular su voltaje. Pues vamos a pasar a la siguiente. Recordemos la ecuación. Me dice que necesito la corriente en estado permanente, que lo hicimos, nos dio 1.6 amperes. Su corriente inicial nos dio 2 amperes. Tau nos dio 0.05 segundos. Y bueno, esto lo vamos a meter aquí, en esta ecuación, ¿sí? Aquí está, la corriente en estado permanente, la corriente inicial, otra vez la permanente, y tau. Claro, si hacemos 1 entre 0.05 me da 20. Entonces lo voy a regresar como menos 20t, para que sea más sencillo. Y pues ya la diferencia de 2 y 1.6 me da 0.4. Esta ecuación que estamos viendo en pantalla, esta, es la corriente de la bobina para todo tiempo, ¿sí? Para todo tiempo. Pero no me están pidiendo la corriente de la bobina para todo tiempo, me están pidiendo el voltaje de la bobina, del inductor. ¿Qué voy a hacer? De los ejercicios que hicieron antes o que hicimos la otra vez, sabemos que el voltaje de la bobina es igual a la bobina, el valor de la bobina, por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Hay que hacer una derivada. Entonces necesitamos derivar, ¿pero a quién? Pues a la corriente de la bobina. Esta se tiene que derivar, ¿sí? Si ustedes recuerdan, esta es la corriente en estado permanente. Y si ustedes checan, es una constante, porque ya se queda constantemente en ese valor, nunca cambia, ya se va a quedar ahí en 1.6. Pero, ¿sí? Cuando lo metemos aquí y hacemos la derivada como es una suma, se puede derivar por separado estos dos. Fíjense que la derivada de las constantes son igual siempre a cero, porque su pendiente es constante, nunca cambia. Lo cual me quiere decir que en el punto que no estamos sacando o que su voltaje va a depender no de los puntos constantes, porque ahí el voltaje es igual a cero, porque ya no hay flujo de corriente. La corriente se mantuvo constante y por lo tanto ya no hay flujo de corriente. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no hay voltaje. Solamente esta parte es la que me va a indicar cuánto voltaje, y por muy poquito tiempo va a tener voltaje la bobina en lo que se carga. Después de que se cargue, su voltaje va a ser igual a cero, ¿sí? Pues vamos a ver. L 0.5 por la derivada de la corriente, que es esto que tenemos aquí. Aquí la metí. 1.6 quedamos que es 0. Esto ya no lo puse porque al final de cuentas la derivada de una constante de 0, entonces la quité. El punto 4e a la menos 20, bueno, el punto 4 es una constante, la puedo sacar de la derivada, aquí está, con el punto 5 que multiplica. Y pues la derivada de e a la menos 20t por diferencia de t, ¿cuánto va a ser? Pues recordemos que el menos 20 baja multiplicando. La derivada de una exponencial siempre es la misma, nada más que en este caso el menos 20 baja multiplicando, aquí me quedaría menos 20. Entonces me queda 0.5 que la bobina, 0.4 que es el valor que teníamos aquí de la diferencia de estos dos, por menos 20 que es lo que acompaña o que sería el inverso de tau, que saca el tiempo, ¿sí? Multiplicamos todo y nos queda que es menos 4. Menos 4e a la menos 2t. Bien, este sería el voltaje de la bobina. Esto es mi voltaje, que es lo que me están a mí pidiendo. Ahora, si ustedes checan algo bien interesante, el signo es negativo. Vamos a decir, pero ¿por qué es negativo? ¿Por qué me está dando a mí que esta corriente, este voltaje es negativo? ¿Qué sucede? Voy a regresarme un poquito. Si ustedes checan, aquí me dice que es positivo y negativo. La corriente fluye en esta dirección, va hacia abajo. Pero cuando las bobinas se cargan y se descargan, lo que sucede es que almacenaron energía y la energía la regresan en sentido contrario. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de ir hacia abajo, cuando se descarga la bobina o se descarga por la bobina, la corriente ahora va a ir en sentido contrario. Por eso el voltaje nos da al revés, porque ahora iría para arriba. Esto es
un comportamiento muy común de las bobinas y muy importante, porque tal vez algunos de ustedes lleguen a trabajar en lo que sería el área de sistemas en alguna empresa y generalmente a los equipos de cómputo se les pone un diodo. Un diodo es un circuito eléctrico, esta es su forma, es como un triangulito acostado con un con una línea. Este es un diodo, esta es su terminal positiva y esta es su terminal negativa. Lo que hacen los diodos es limitar el paso de la corriente en una dirección. ¿Qué quiere decir? La corriente solamente va a fluir en el diodo hacia esta dirección. Tiene que estar directamente polarizado, positivo y negativo, y así la corriente en este sentido en el diodo no va a poder pasar. El diodo se comporta como un interruptor que bloquea la corriente en sentido contrario. Y dice, bueno, ¿y esto en qué me sirve? Muchas veces en los equipos de cómputo, equipos electrónicos, tenemos ahí bobinas necesarias para hacer alguna transformación de voltajes y demás. Y cuando tú apagas esa bobina, porque apagas tu equipo, la bobina va a regresar la corriente, lo cual puede provocar que dañes tu tarjeta electrónica. Entonces, muchas veces pones un diodo para evitar que la corriente regrese en el sentido contrario. El diodo lo bloquea y no permita que pase. Digo, les hago esta observación porque a algunos puede ser que les toque trabajar así y es muy importante conocer que las bobinas tienen ese comportamiento. Si no bloqueamos su corriente con un diodo, las bobinas van a regresar la corriente y van a provocar un daño porque invierten el voltaje y pueden lastimar otros componentes electrónicos. Es muy importante esa característica de las bobinas. Bueno, espero que haya quedado claro. Cualquier duda o comentario, ya saben, me lo pueden mandar por correo. Y bueno, pues cuídense, nos vemos, que estén muy bien. Hasta luego. Ah, antes de irnos, pero antes de irme, acuérdense, mándenme su correo electrónico, muy poquitos lo han hecho hasta ahorita, para que me digan con quién van a trabajar para mandarles el día viernes, este viernes ya, sus ejercicios que van a ser tanto calculados como simulados. Van a simular en algún simulador el que quieran, multisim, si tienen multisim, el Liveware o el que estén usando en el laboratorio, no recuerdo cuál es ahorita, pero el que estén usando, no importa, para que calculen esos ejercicios y me los simulen. Ese va a ser su tarea de esta semana en lugar del examen. Entonces, bueno, ahora sí, cuídense mucho, nos vemos en la siguiente.